Muy buenos días. Continuando con este proceso de formulación del Plan Educativo Municipal, este esfuerzo de la Alcaldía de Popayán y la Secretaría de Educación y todos los actores que estamos inmersos en el tema educativo. Hemos venido trabajando con las instituciones educativas del municipio, con los padres de familia, con los estudiantes, con los directivos docentes, los sectores que de una u otra forma son partícipes de este tema que es tan importante. La educación en el mundo reviste gran importancia. Los temas de educación son parte de la cultura de un país. Los temas de educación son parte del futuro de un país. Digamos que a nivel del mundo, la educación ha sido uno de los sectores más afectados, pre y pospandemia. A mí no me gusta hablar mucho del tema de pandemia, porque fue una situación que vivimos todos en el mundo, y más aún no fue fortuita, se venía anunciando desde mucho tiempo atrás. No la esperábamos tan rápido, generó cambios sustanciales en el mundo, en las personas, en los niños, en las niñas, en las empresas, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con la educación, hemos venido históricamente con unas pandemias que han incidido fundamentalmente en el deterioro de la calidad de la educación. No me gusta ser tan negativo, pero sí me gusta ser objetivo. Los modelos educativos del mundo han tenido que irse replanteando porque no han respondido a las expectativas del mercado, a las expectativas de los jóvenes, a las expectativas de los maestros. Este cúmulo de afectaciones han hecho que la educación prime por los organismos multilaterales, por las grandes economías, por Europa, Asia, donde algunos esfuerzos de cambio se han mostrado en mínima parte, pero de pronto con relativo éxito. Hoy nos une este proceso de construcción del plan educativo con todos los actores. Hoy tenemos uno de mucha importancia y es el sector empresarial. El sector empresarial es quien recibe, es el depositario de los resultados educativos que puedan generar nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros futuros profesionales. La familia dice que la única forma que sus hijos puedan tener un futuro, ¿qué es tener un futuro? Primero, formarse como persona. Segundo, que el conocimiento que reciban desde el preescolar hasta el bachillerato y posteriormente en la educación terciaria tenga un fin. El fin de la educación es ser mejor persona, ser competitivo y generar necesariamente un mejoramiento en el estatus social de cada uno de los individuos. Nuestro actor hoy que representa el Consejo Gremial del Cauca es el doctor Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial. Doctor Gerardo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo tan importante que tiene en este momento el punto de construir la fase de direccionamiento estratégico por parte de este proyecto que se llama el Plan Educativo Municipal. Muy buenos días, doctor Gerardo. Doctor Freddy, primero, gracias a usted por la invitación, lo mismo que a quienes tienen la oportunidad de vernos. Consideramos que este es un espacio muy importante que nos brinda con el propósito de que como sector productivo que apalancamos, jalonamos desarrollo económico en la región, podamos dar nuestro punto de vista frente al tema de la educación. Bueno, vamos a mirar rápidamente algunas estadísticas que nos muestran lo que ha pasado, doctor Gerardo, en el mundo.
Primero, toquemos de la importancia de lo que es un plan educativo. Aquí somos expertos en hacer planes. Yo creo que Colombia tiene en sus stocks grandes planes, pero tenemos un problema. Y eso a partir de la ley 60 que regula todo el proceso de planificación de los municipios. Cada gobierno hace su plan, a nivel nacional sale el plan, pero hay una situación desde el punto de vista de la planeación, y es que nos hemos convertido en expertos en hacer documentos libro, que solamente sirven para justificar, de pronto, desde el punto de vista de la inversión de los recursos, porque la ley de presupuesto habla de que toda ejecución de un recurso público tiene que estar soportada en un plan. En este caso, el plan educativo municipal va un poquito más allá. Yo le decía al señor alcalde de la ciudad y a la señora secretaria de Educación de que este plan tiene que ser el derrotero estratégico de lo que va a ser la educación del futuro en los próximos años. Estamos hablando a 2037. Va a ser un instrumento de planificación para que el municipio trace el horizonte deseado, para que la educación se convierta en un pacto colectivo. Cuando nosotros decimos que hay que hacer un pacto, es porque hay un compromiso entre todos los actores. Si el plan no genera compromiso de la empresa privada, de los investigadores, de las universidades, de los sindicatos, el plan va a pasar a los anaqueles históricos de los diferentes planes y se va a quedar única y exclusivamente ahí, donde simple y llanamente va a justificar unas inversiones y no más. En ese orden de ideas, nosotros decimos que el plan educativo tiene que orientar las acciones que el municipio a futuro debe desarrollar, pensando en mejorar la calidad de la educación y haciendo que el modelo educativo a futuro sea pertinente, sea motivante y que necesariamente el beneficiario o el fin de esa educación sea palpable por ese objetivo específico que tiene que buscar satisfacción, y es el estudiante, el joven, el niño, que se prepare precisamente y que entienda por qué va a ir al colegio y por qué se tiene que formar en el colegio. Este plan tiene que ir articulado con la comunidad, tiene que ir alineado con los planes nacionales y regionales, porque el ejercicio de planificación es que hay que tomar necesariamente ejes estratégicos que vienen desde el gobierno nacional. Nos apuntamos ya a un proceso que va a tener, es estratégico pensar en este momento en sectores como el educativo. En un mes o 2 meses vamos a tener el nuevo presidente de la República y vamos a tener un nuevo Congreso después que tendrá que replantear los grandes ajustes a los... Y yo creo que el sector educativo, doctor Gerardo, va a ser uno de los llamados a replantearse. Hay un libro importantísimo que acaba de salir, que es un resultado de una investigación que ha hecho la Fundación Empresarios por la Educación, que se llama Repensar la Educación. Es un ejercicio investigativo muy importante, hecho por los empresarios de este país, bajo esa visión. Por eso la importancia de hoy tener aquí la representación de los empresarios en su director ejecutivo. Nosotros creemos que la educación como tal tiene que reformularse y replantearse a nivel del mundo. Por ejemplo, en el contexto mundial, 1 de cada 3 escolares, ¿sí? No tienen acceso a la enseñanza a distancia, por ejemplo, hablando de las escuelas del mundo. Hombre, si estamos hablando con esa variable de educación a distancia nomás, ¿qué podemos hablar de la educación presencial? La UNICEF manifestó que nos enfrentamos a una crisis mundial del sector educativo. El Banco Mundial ha dicho que la tasa de pobreza de aprendizaje en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano era del 53%. Este indicador del mundo, que es pobreza o déficit de aprendizaje, se ha venido
enfatizando más ahora a raíz de la pandemia. Es que la pandemia nos descubrió muchas cosas. Es como cuando uno va a la casa y dice, no, que la visita no pase de la sala, que no vayan a dar cuenta que ese patio está feo o esa cocina está desordenada. La pandemia nos hizo descubrir todo lo que teníamos débil, ¿sí? Y uno de los sectores con mayor debilidad, aparte del sector salud, que fue quien tuvo que responder a esa crisis tan barba, fue el sector educativo. En ese sentido, esa pobreza de aprendizaje del mundo se enfatizó precisamente por estos cambios de modelos de enseñanza. Veníamos trabajando, ¿sí?, con un modelo totalmente magistral donde el eje fundamental es el maestro y en torno a eso desarrollos contenidos preestablecidos con unos currículos muy poco flexibles, nada motivantes, y aprendimos a tomar decisiones rápidas. El maestro tuvo que aprender rápidamente a pararse en una pantalla de computador y ponerse a hablarle al computador, y el niño a conectarse de un celular, aunque sea por WhatsApp, escribir algunas cosas que necesariamente en estos niveles de subdesarrollo del mundo tecnológico, porque no solamente fue en Colombia, sino en el mundo, estos déficits de aprendizaje se profundizaron por estos cambios que generó y que venían desde atrás, pero que se acentuaron a raíz de la pandemia. Digamos que a nivel del impacto a corto y mediano plazo, esta interrupción y desigualdad de los procesos de aprendizaje generó un desapego a la escuela. Ustedes se pudieron dar cuenta la dificultad que generó que los niñitos y los colegios volvieran a retornar a la presencialidad. En todo un intrínculis complicado donde maestros, padres de familia no sabían qué hacer, si volver o no volver. Eso fue un agravamiento que afectó la mente desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de comportamiento, y generó impactos económicos en los índices de pobreza multidimensional, que es básicamente encontrar variables que tienen que ver con económicas, sociales, tecnológicas y de bienestar, que cruza pues la pobreza multidimensional. Digamos que este impacto a largo plazo de la educación nos generó un aumento de pobreza en el aprendizaje, una reducción del capital humano, ¿sí? La gran mayoría, una deserción escolar marcada, que en tiempos de educación el tiempo perdido no se recupera, doctor Gerardo. En educación decir que va a recuperar el tiempo es muy difícil, porque los procesos pedagógicos tienen una secuencia y los procesos de aprendizaje van igual. Cuando yo suspendo el proceso pedagógico y suspendo bruscamente el proceso de aprendizaje, el niño inmediatamente entra en un contexto diferente. Muchos niños salieron de la escuela a ayudarle a los papás en los trabajos. Muchos niños salieron de la escuela a básicamente hacer un descanso permanente en otras actividades que de pronto lo que hicieron fue alejarlo de los procesos de formación. Digamos que el mundo espera grandes replanteos de la educación. El mundo necesita que la educación se convierta en el eje fundamental de la transformación. Y por ende, nosotros tenemos que mirar que la calidad de la educación, ¿sí?, debe ser pertinente, que la calidad de la educación tiene que responder a unas demandas, no solamente sociales, no solamente económicas, sino que tiene que responder a lo que necesita y lo que efectivamente ese producto final, que es el estudiante, pueda ser competitivo, pueda satisfacer sus necesidades, sus ansias, ¿sí? Un niño cuando entra a un colegio empieza a tejerse expectativas. Un maestro cuando entra a desarrollar su proceso profesional, de igual manera teje sus expectativas. El plan educativo municipal tiene que formular
estrategias importantes, que nos pueda generar cambios importantes, que nos pueda generar estrategias que hagan que la educación sea más pertinente, que nos replantee la formación de los maestros para el nuevo siglo. A nosotros, los que ya tenemos más de 60 años, nos educaron en un modelo educativo dependiente desde el punto de vista de el estilo de formación, donde todo está preestablecido, donde los currículos, vuelvo y te digo, responden a una cosa preestablecida, donde la creatividad y la innovación no era el eje fundamental de los procesos de formación. Hoy por hoy el mundo demanda jóvenes creativos, dinámicos, ¿sí? Capaces de resolver problemas, porque los problemas están en el entorno social, están en el entorno familiar, y cuando ya esos niños pasan a ser profesionales, tienen que estar en capacidad de responderle a la competencia que da las empresas cada día, mayor exigencia, a las nuevas exigencias tecnológicas y de innovación, y que esa persona esté al menos lista para manejar un idioma, 2 idiomas, y que pueda enfrentarse con su conocimiento a todas las líderes, a todas las situaciones que genere la empresa. Pero bueno, yo traje aquí al doctor Gerardo para que nos cuente cuál es esa visión de este tema de educación. La empresa, ¿cómo encuentra, doctor Gerardo, usted que representa el Consejo Gremial del Cauca, cómo encuentra la educación? ¿Cómo la encuentra el empresariado? ¿Cómo ve esos resultados que salen de los colegios? ¿Cómo ve esos resultados que salen de las universidades? ¿Cuál es la visión que tiene el empresariado caucano en torno a la educación? Apreciado Freddy, hoy encontramos unos jóvenes que inicialmente salen del colegio sin entender la importancia de lo que son los valores éticos, jóvenes que no tienen sentido de pertenencia por su entorno, y lamentablemente también tenemos que decir que en algunos casos encontramos jóvenes que no cuentan con las suficientes herramientas en materia de conocimiento para desarrollar algunas actividades que, como usted lo mencionaba, requieren las empresas. Entonces encontramos un entorno educativo donde se ha perdido la fortaleza, donde asignaturas como catequesis, como religión, que en el pasado eran la base de la educación de los jóvenes. ¿Y por qué la base de la educación de los jóvenes? Porque la ética le enseña a uno como joven a amarse, pero también a respetarse y a respetar su entorno. La religión también le enseña a uno a tener un lineamiento espiritual. No estoy hablando de una religión como tal, pero sí le enseña a tener a uno una línea espiritual que seguir, con la que uno más cómodo se sienta. Y el retiro de este tipo de asignaturas hoy nos llevan a encontrar una sociedad donde los estudiantes no respetan al profesor. Y recordemos que el profesor es una figura importante dentro del entorno de desarrollo humano, porque el segundo espacio donde uno, desde parte de la niñez hasta la juventud, es en el colegio. Después del padre, los profesores, entre comillas, tómenlo en el buen sentido de la palabra, pasan a ser los padres tutores de uno, porque se mantienen casi, en el caso mío eran casi 8 o 10 horas en el colegio. Entonces usted entenderá. Y ver hoy cómo los jóvenes no respetan a los profesores ya es un sinónimo de que la educación está decreciendo en materia de calidad. Encontrar cómo hay jóvenes que en muchas ocasiones salen sin un rumbo, sin un objetivo claro, no es porque el Estado en algunas ocasiones no preste oportunidades para que ellos puedan crecer en materia educativa, es porque muchos de esos jóvenes terminan su nivel educativo y no tienen claro qué quieren. Entonces, cuando usted no tiene claro qué quiere, pues cualquier ruta lo lleva para donde usted quiera ir. Y encontramos ese tipo de falencias. Y eso es complejo. Es complejo porque jóvenes que no tengan
respeto hacia sus mayores, jóvenes que no tengan sueños o propósitos de vida, pues simplemente son jóvenes que pueden convertirse en un problema social. Y eso en gran parte fue lo que terminamos viendo el año anterior con el paro del bloqueo, con el pasado paro nacional que terminó con todo este tipo de acciones violentas, en su gran mayoría lideradas por jóvenes. Muchos de ellos terminaron metidos en problemas judiciales. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de asimilar sus consecuencias o sus responsabilidades dentro de la sociedad. Entonces encontramos un nivel educativo fracturado, un nivel educativo que requiere de una u otra manera ser fortalecido, porque si desde la educación preparamos a los jóvenes, los fortalecemos, téngalo por seguro que en 10, 15 años vamos a tener una Colombia distinta, vamos a tener una sociedad distinta, porque vamos a tener una sociedad que tiene como resultado lo que los jóvenes y los estudiantes aprendieron en sus colegios. Entonces, para nosotros, hoy la visión que tenemos de la educación es que falta fortalecerla. Usted hizo un comentario en lo que tiene que ver con la parte de formación ética y religiosa. Se ha hecho un debate público en torno a lo que tiene que ver con la formación en ética, valores y formación religiosa que usted comentaba. Sin embargo, algunos analistas hablan de que existe, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ley de cultos, la libertad de cultos y todo ese tipo, que está muy expresada pues en la Constitución Nacional. Y en torno a eso el sistema educativo pues tiene que dar las garantías en ese sentido. El tema de formación en valores, que eso es que es parte de las competencias que ordena el Ministerio de Educación Nacional. Pero ahí hay una situación que se ha asumido y se ha hecho comentarios relacionados a que existe algún nivel de adoctrinamiento desde el punto de vista político, desde el punto de vista sesgado hacia un pensamiento u otro. ¿Cuál es la concepción que usted tiene en torno a eso? Miren, le hablo desde mi experiencia. De la visión de los empresarios. Desde la visión de los empresarios. Entonces, desde la visión de los empresarios, partamos de una base. Y es que el ser humano, usted se levanta siendo ser humano, usted no se levanta siendo el profesional que hoy es. Entonces, si usted se levanta siendo un ser humano, lo primero que tiene que estar con ese ser humano es tener el don de gente, el don de persona. ¿Y eso cómo lo aprendemos? Lo aprendemos en la educación que recibimos en la casa y lo fortalecemos en el colegio. Punto número 1. O sea que allí los valores son supremamente importantes, porque si usted en su casa no le enseñan a respetar, pues difícilmente en el colegio va a ir a respetar al profesor y por ende a la gente que está en su entorno. Estamos hablando de que el proceso educativo empieza en casa, ¿no? Empieza en casa, correcto. Y el formativo se hace en la escuela. Se hace en la escuela, que es el complemento. Que es el complemento. Y en materia religiosa, debemos garantizar la libertad de cultos como lo expresa la Constitución, ¿cierto? Pero también tenemos que entender qué entorno tiene el departamento del Cauca. Es la ciudad de Popayán. Es una ciudad religiosa, católica. Entonces también la educación tiene que estar pensada en cómo garantizar que esos jóvenes que vienen de esas familias católicas y que se identifican con el catolicismo sigan. Esos jóvenes que vienen de hogares con ese lineamiento cristiano también se vean identificados, porque si hablamos de una equidad, pues debemos manejar la equidad para todos, esas garantías para todos. Yo parto que el adoctrinamiento está en otras líneas de la educación. Ya. Como sector productivo, consideramos que el adoctrinamiento viene en otras líneas de la educación, y no en estas que son la ética y que son la religión. Que son la base. Exactamente. Que son la base para que el joven crezca con una visión de respeto hacia los demás, hacia él mismo, pero también hacia su entorno. Exactamente. Casi siempre los empresarios y las universidades, empresa privada, academia, Estado, ese trío que se ha venido de tiempo atrás diciendo que es el trío
exitoso que es, que eso lo tenemos que hacer. El Cauca está nutriéndose de ese proceso. Funciona la academia en alianza con el empresariado. Hay esos vasos comunicantes que deben nutrirse porque es la única forma de hacer alianzas que beneficien tanto la educación como la empresa, como la investigación. Hoy las economías que no crecen desde el punto de vista de talento humano no van a poder crecer a la par de que está creciendo el mundo. El Cauca está metido en ese enfoque, hay fortalezas, que desde lo educativo, ¿qué está pensando, qué está haciendo el sector gremial del Cauca? Miren, pudiésemos tener ese proceso mucho más fortalecido. Creemos que todavía está en pañales ese proceso de la triple hélice, que es la que usted llama. Ajá. Y que es fundamental y que ha obtenido logros en otras partes del mundo. Aquí en el departamento del Cauca, creo que apenas estamos entrando en esa puerta. Hay universidades del departamento que han entendido claramente cuál es el rol que tiene la universidad dentro de esa triple hélice. Y el rol que tiene la universidad dentro de esa triple hélice es aportar a partir de lo que es experto. Y es en cómo acortar las brechas de conocimiento y cómo aportar en esos procesos de investigación que permitan identificar procesos o que sean respuestas a diferentes problemáticas que se puedan generar dentro del entorno productivo. Entonces, cuando encontramos esa triple hélice que es el Estado, que te brinda las garantías, el sector productivo, que está para generar apalancamiento y desarrollo económico de la región, y que se une a la educación a través de esos acuerdos con la academia, pues en muchas ocasiones el sector productivo no es experto investigando. Su misión y su visión no es esa. Entonces, para ese tipo de brechas, es allí donde el matrimonio, sector productivo y universidad, va a funcionar de forma correcta, porque la universidad tiene las capacidades y tiene la misión y la visión de cómo aportar ese proceso de fortalecimiento de conocimiento y esas brechas que puedan existir en materia de investigación. Entonces, allí ese matrimonio sí se puede consolidar, pero hoy, lo que le digo, apenas estamos entrando en ese proceso. Aquí hay unas universidades importantes que han desarrollado trabajos con nosotros como Consejo Gremial. Nos hemos identificado con la visión que tienen algunas de estas universidades porque verdaderamente generan avances y se convierten en ese aliado estratégico que necesita el sector productivo para poder continuar el proceso de crecimiento en la región y seguir aportando desarrollo económico. Hoy estamos, digamos que casi que en pañales dentro de ese proceso de la triple hélice, que si logramos fortalecerlo y desarrollarlo como debe ser, cada una de las entidades desarrollando el papel que le corresponde conforme a su objeto social, vamos a alcanzar un éxito importante para el desarrollo del país, de la región, y que va a impactar, por supuesto, en el país. Bueno, las empresas del mundo hoy están demandando unos perfiles. Inclusive ya hay actividades que ya desaparecen, ya la tecnología los ha desplazado. Muchas acciones de mensajería desaparecieron, sí. Muchas situaciones operativas desaparecieron. El sector servicios ha venido desplazándose por las aplicaciones y por el campo digital. Y cada día el campo laboral va a estar rodeado de perfiles innovadores, que pues van a irrumpir con fuerza y rápido dentro de los cambios. Ya antes de ayer le escuchaba al presidente de la Microsoft que los celulares prontamente van a desaparecer. De hecho, eso yo creo que no lo imaginábamos nosotros, ni porque pues, yo creo que eso para mí fue una noticia que me dejó, dije, pero ¿cómo así? Imposible.
pues el señor Bill Gates dice que los celulares van a desaparecer, que ya los equipos van a ser suplantados por un dispositivo similar a un tatuaje. O sea, si antes nosotros no nos podíamos desprender del equipo de las manos, ahora lo vamos a tener incorporado. O sea, supongo que más adelante pues ya partes del cuerpo van a ser suplantadas también por equipos electrónicos como eso. Por equipos electrónicos. Pues yo no sé si esté equivocado, pero bueno, yo nunca me imaginé eso. ¿Cuáles son los perfiles y cuáles son esas, básicamente, ya los empresarios que son visionarios? Cuando uno es empresario, uno dice, bueno, yo el negocio lo tengo que replantear porque si no, salgo del mercado. Y voy a empezar a preparar gente para esto y esto y esto. ¿Cuál es la gente que se va a necesitar? Al menos con la visión de nuestro empresariado. El empresariado del Cauca está representado en las grandes empresas del norte del Cauca y básicamente el sector comercio que son y microempresarial que son los que generan el empleo. ¿Qué ha identificado el Consejo Gremial en torno a eso, doctor Gerardo? Para responderle a esa pregunta voy a hacer un rápido contexto, un breve contexto de la realidad que tenemos hoy en el departamento y de los trabajos que venimos desarrollando como sector productivo, porque está ligado. Hoy el sector productivo del departamento del Cauca tiene la mirada puesta en un departamento completamente desarrollado con vías de conexión internas y también externas. Entre ellas está la doble calzada 4G Popayán Santander de Quilichao y la Popayán San Juan de Pasto. Entonces, solo estos dos corredores viales, principalmente el de Santander, Popayán Santander de Quilichao, pues va a generar un dinamismo económico en la región. Llegada de nuevas empresas multinacionales que están interesadas en invertir en el departamento del Cauca. Entonces eso ya nos lleva a tener que pensar en un personal que esté capacitado en manejo de servicio al cliente, que tenga competencias en área comercial, que tenga competencias no solo en área de sistemas, que tenga competencias en área o en el manejo de idiomas, si estamos pensando en la llegada de multinacionales, porque hoy el departamento del Cauca es un departamento en el que el país tiene puesta la mirada. A pesar de que lamentablemente figuramos por otro tipo de acciones, estamos en un departamento que es próspero, un departamento que tiene una capacidad productiva altísima. Y esa capacidad que está en el sector de la agroindustria es la que hoy va a generar la llegada de nuevas inversiones, y la llegada de nuevas inversiones nos obliga a que los planes educativos estén dirigidos a generar emprendimiento en los jóvenes, a promover el emprendimiento, la creación de empresa, porque muchas de esas empresas, de esos emprendimientos que se generen, van a terminar siendo parte de la cadena que estas empresas que lleguen nuevas van a utilizar. Estamos hablando de insumos o servicios. Estamos hablando de jóvenes que cuenten también. Sabemos claramente que no todos los jóvenes tienen ese espíritu, ese don de ser emprendedores, pero entonces los que no tienen ese espíritu, ese don, que por lo menos tengan unas capacidades mínimas que les garanticen acceder a esos puestos de trabajo, lo que mencionaba anteriormente, servicio al cliente, departamento comercial, ingeniería de sistemas, idiomas, manejo de idiomas, porque son competencias que de una u otra manera garantizan el acceso, garantizan el acceso a esas ofertas de empleo. Hoy nosotros como sector productivo visionamos un departamento articulado con las comunidades, y eso incluye a las comunidades de los jóvenes. Hoy como departamento nosotros nos proyectamos para ser productivos, para incrementar ese PIB, y el incrementar ese PIB no solo impacta de manera positiva en la generación de nuevos empleos, sino también en la llegada de oportunidades, en fortalecer el acceso a la educación, porque si hay mayores empleos, hay mayores padres que van a poder trabajar, y cuando un padre tiene acceso a un empleo digno, pues automáticamente eso representa de que su hijo pueda llegar a la universidad pública
o a una institución de educación media o superior. Eso lo que está garantizando es que los jóvenes puedan mejorar sus condiciones de educación o de conocimiento y salgan siendo competitivos para que puedan satisfacer esas necesidades que hoy tiene el sector productivo. Hoy encontramos que en el departamento del Cauca muchos puestos deben ser buscados, o muchos puestos de trabajo que se ofertan pues son ocupados por personas de otras zonas del país, porque lamentablemente aquí no encontramos los jóvenes con esas habilidades que se requieren. Entonces eso ya nos lleva también a repensarnos para que las instituciones universitarias, las instituciones de educación superior encuentren en el sector productivo ese amigo que le manifieste: tengo esta oportunidad de negocio, hay este emprendimiento y se requiere este personal. Usted cuenta con este taller de formación, cuenta con estas asignaturas de formación que le permita al entorno social poder garantizar esa ocupación de esos nuevos empleos. El sector empresarial en otros departamentos, obviamente con mucha más fuerza empresarial que nosotros, toman como estrategia fundamental la cooperación al sector educativo. Empresas como Looker tienen un programa muy importante de apoyo a las instituciones públicas. Empresas como Carvajal trabajan fuertemente el tema de educación, y pues la Fundación Empresarios por la Educación, que se creó hace 20 años, pues viene trabajando mucho en los temas de investigación educativa. Hay en el Cauca se ha pensado de pronto en que las empresas puedan participar un poquito más en proyectos estratégicos para cofinanciar algunos proyectos que beneficien la calidad de la educación en el municipio o en el Cauca. Miren, el año anterior el Consejo Gremial hizo parte del concurso Jóvenes que Inspiran, y ese concurso tenía una dinámica, y esa dinámica era incentivar a los jóvenes con ideas de emprendimiento del departamento para que las expusieran y encontraran en el sector productivo ese tipo de aliados que les permitieran avanzar en la ejecución de esa idea de negocio. Nos gustaría muchísimo tener esa oportunidad, que desde los sectores del gobierno nacional, departamental y local se nos tuviera un poco más en cuenta. ¿Por qué razón? Porque el sector productivo es un eje fundamental dentro del desarrollo de una nación, de un país. Y necesitamos que esos jóvenes que vienen haciendo carrera y que están interesados en o tienen sueños de emprender o ideas de negocio, pues sean fortalecidos. Por supuesto que si nos llaman a ser parte, nosotros con la experiencia que tenemos vamos a aportar, creemos, de manera positiva para que esos procesos de fortalecimiento y de mejores oportunidades para que los jóvenes que tienen esa ilusión de ser empresarios pues las alcancen. En el departamento del Cauca nosotros seríamos como Consejo Gremial los primeros en liderar esos procesos. Hoy, a partir de la Red Regional de Emprendimiento, donde hacemos parte activa, estamos trabajando en esos procesos de mejorar las habilidades en los jóvenes. Estamos hablando en área de talento humano, estamos trabajando por apoyar esas ideas de emprendimiento que se están generando. Entonces esto nos permite tocar a los jóvenes que están no solo en el colegio, sino también a los jóvenes que están en los procesos universitarios. Es decir, que eso nos permite impactar unos grupos de interés que, por supuesto, si encuentran oportunidades con el sector empresarial de poder encontrar un aliado que los lleve a alcanzar su propósito de vida, pues asimismo nosotros podemos apoyar ese tipo de iniciativas. Y para nosotros, contar con invitaciones como las que nos han hecho ustedes o nos ha hecho la Secretaría de Educación Municipal a través de Fundelíder, pues es fundamental, porque hoy nos permite contarle a ustedes cuáles son la visión que tenemos del sistema educativo, pero también nuestras propuestas para que ese sistema educativo mejore
y el resultado final sea el de unos jóvenes que sean íntegros, pero también que aporten al desarrollo de la sociedad. En este caso, al desarrollo del municipio de Popayán y del departamento del Cauca, que por supuesto impacta en el país. Dentro del esquema, doctor Arroyo, que es la construcción del plan educativo, ¿qué línea o qué proyecto o qué idea cree usted que es fundamental para que quede dentro de ese plan educativo, que tenga mucha relación con la educación empresa? ¿Qué ejes o qué líneas usted cree debe tener el plan educativo para que se fortalezca la educación frente a la empresa, frente al campo laboral, frente a los resultados importantes de la educación para la vida, por ejemplo? Lo mencioné al principio, es fundamental que se fortalezcan asignaturas como ética y valores, y digamos que religión tomado no como el catolicismo, tomémoslo como religión, una línea, ¿cómo lo podemos llamar? Una línea que identifique la espiritualidad del joven. Una estrategia de fortalecimiento espiritual. De fortalecimiento espiritual. Exactamente. Okay. Y a eso debemos ligarlo con una asignatura que se llama emprendimiento, que lleve a los jóvenes a explorarse, a explorar su capacidad de innovación, para que ellos entiendan lo importante que es ser generador de empleo. Y usted me dirá entonces, ¿cómo ligar ese tema del emprendimiento? El empresario hoy debe ser un empresario que sea honesto, que tenga valores éticos, que respete, porque si esa formación la trae consigo desde su proceso educativo, desde su niñez, va a ser un administrador ejemplar. ¿O usted ve algún empresario que sea deshonesto en su forma de ser y que aplique esa exitoso empresarialmente? No lo hay. No. Y no es el deber ser. No. Entonces nosotros buscamos que los jóvenes se formen como personas, como seres humanos. Eso te lo da la educación en casa, te lo da el fortalecimiento que haces en materia educativa a partir de la ética, a partir de esos valores que encontramos, del sentido de pertenencia por la región. Y si a eso le ligas que tienes ese don de ser innovador, de ser emprendedor, pues estamos hablando de un empresariado fortalecido, de un empresariado que no solo obra de manera profesional, sino también que tiene ese tacto humano. Y eso nos va a garantizar tener en el entorno personas que tienen esa capacidad de comunicarse, de respetar su entorno, de valorar a sus trabajadores. Y si eso lo multiplicamos, pues imagínense una sociedad donde los empresarios estemos siempre en esa misma dinámica, de tener ese tacto humano, pero también de ser muy profesionales en lo que hacemos. Esto que va a terminar generando un impacto positivo en el entorno, un ejemplo a seguir. Nosotros soñamos con que los jóvenes de hoy no se quieran disfrazar de Superman o de Batman, que un joven o un niño se quiera disfrazar de empresario, porque el empresario es esa persona que le apertura la oportunidad de trabajo a su padre o a su madre, que genera mejores condiciones sociales para su entorno, que permite que a través del empleo que genera, el papá pueda acceder a un hogar, el joven pueda ir a una educación, pueda recibir salud y demás. O sea, hoy nos gustaría que los jóvenes quisieran disfrazarse de empresarios, porque sería un buen mensaje para el entorno, un buen mensaje para el país. Los empresarios tienen visión de lo que está pasando claramente en una región. ¿Qué es la mayor preocupación que tienen los empresarios hoy? ¿Qué es lo que más les preocupa? En torno, y que tenga pues obviamente relación
con el tema educativo, con el tema de formación. ¿Y qué es lo que más satisface a los empresarios desde ese punto de vista? Son dos preguntas en una. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que hemos visto que en algunos espacios se adoctrina a los jóvenes. Y el adoctrinamiento dentro de la educación es imponer un modelo. No, y va contra la Constitución Nacional. No solo va contra la Constitución, sino que es imponer un modelo a los jóvenes. Nosotros consideramos que la educación debe ser neutra, la educación debe entregar los insumos para que sean los mismos jóvenes quienes, con base a su criterio, reflexionen y tomen el lineamiento a seguir. Pero hoy en algunos casos o en algunos espacios encontramos adoctrinamiento, y eso es negativo para una sociedad, es muy negativo para una sociedad. ¿Qué celebramos nosotros? Espacios como estos. Porque espacios como estos nos permiten decirle al gobierno, decirle a la sociedad, decirle a los jóvenes, ese camino que está por allá, que usted está cogiendo, ese camino que le han mostrado, no es la única cara. Como dicen por allí, el lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita Roja. Claro. Muy buen ejemplo. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita Roja. Pero si nos dan ese tipo de espacios de nosotros poder contarle a la gente que en el departamento del Cauca el sector empresarial hace una inversión altísima en las comunidades con el propósito de mejorar sus condiciones. Hoy el departamento del Cauca, el sector productivo, perdió una capacidad muy importante, la capacidad de generar empleo. Hoy el sector productivo del departamento trabaja por mantener esos empleos que existen, y eso se dio producto de la pandemia, producto del paro nacional. Pero entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque producto del paro nacional, lo hablábamos ahora, muchas de esas afectaciones que se dieron, en ellas estaban inmiscuidos los jóvenes que hoy están enfrentando problemas judiciales, pero que si no hubiesen participado, hoy seguramente estuviesen terminando su estudio, adelantando sus ideas de negocio y aportando un poco más a la sociedad. Entonces, este tipo de espacios son importantes para decirle a los jóvenes, si usted se forma, si usted tiene una idea de emprendimiento, si usted tiene una idea de negocio, hay un sector productivo que está interesado en apoyarlo de manera íntegra. Hay un sector productivo que está trabajando por mejorar las condiciones del entorno social, por mejorar las condiciones día a día de los trabajadores. Siempre trabajamos ceñidos a la ley, nunca pasando por encima de la ley. Entonces eso ya nos hace garantes de ser un sector productivo que piensa en el entorno. Y a los jóvenes los invitamos para que hagan parte de el sector productivo, porque el sector productivo, lo que le decía, es el que apalanca el desarrollo. Imagínese usted un país sin un sector productivo. ¿Qué resultado puede tener? No hay nada. Bueno, yo creo que esta charla con los empresarios nos ha dado unos insumos importantes, doctor Gerardo, lo que tiene que ser el plan educativo del municipio. Ya vemos que los empresarios dicen que hay que fortalecer una educación en valores, que la educación tiene que ser el eje de el fortalecimiento de la persona, del ser, y que esa educación fundamentalmente tiene que replantearse bajo temas de innovación, bajo temas de creatividad, para poder responder a las expectativas del mundo. Un estudiante formado como persona, o sea, una educación con rostro humano, con desarrollo humano, pero una educación con innovación, con tecnología, que irrumpa los procesos y que esté lista a interpretar el mundo. Una educación bilingüe o que genere espacios para interpretar las grandes inversiones y las economías del mundo que cada día pues se introducen en las economías en vía de desarrollo como la nuestra. Este espacio académico hace parte del proceso de construcción del plan educativo municipal. Yo le quiero agradecer mucho su participación en nombre de los
Gremios del Cauca, doctor Gerardo, y seguirlo invitando para que nos siga contando cuál es esa expectativa que tiene la empresa privada frente a la educación. La educación sin un actor como el empresariado es muy difícil porque hacemos educación sin contexto. Y uno de los contextos que tenemos que tener el sector educativo es lo que está pasando con el empresariado, que son los que invierten dinero, generan empleo, asumen el riesgo y son los canales más propicios para hacer innovación. Innovación tecnológica, innovación social. Igualmente es y debe ser el pilar fundamental para apoyar sectores como el sector de la educación. Yo no sé si quiere usted concluir esta charla tan amena que hemos tenido hoy aquí, con esos aportes y ese conocimiento que la empresa privada puede aportar al sector educativo. Doctor Freddy, primero agradecer a la Secretaría de Educación Municipal, agradecer a Fundelíder en cabeza suya por la invitación a tan importante espacio como este, lo mencioné hace un rato. Este tipo de espacios nos permiten expresar la visión que tenemos como sector productivo, la preocupación que tenemos como sector productivo que identificamos en nuestro entorno, pero también cuáles son esas propuestas que traemos con el propósito de que siempre, a pesar de existir diferencias, alcancemos acuerdos que nos permitan estar a todos dentro de un mismo entorno. El departamento del Cauca no es de unos, el departamento del Cauca es de todos. Aquí tenemos espacio para todos, pese a existir diferencias. Y como sector productivo siempre vamos a estar aquí. Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, dispuestos a brindar y atender una mano con el propósito de lograr un departamento del Cauca que sea de los departamentos referentes del país. Contamos con todas las condiciones, no solo en materia física, en materia humana, en materia productiva, sino como sociedad. Entonces la invitación que hacemos aquí es a que como sector productivo y todos los demás gremios nos unamos y trabajemos. Busquemos una forma de cómo fortalecer la educación en los jóvenes, porque verdaderamente ellos son el futuro de nuestro país. Pero para eso tenemos que construir valores desde la casa. Tenemos que formar al hombre desde el hogar. Y cuando hablo al hombre también incluyo a la mujer. No vayan a decir que estoy siendo excluyente, no. Cuando hablo del hombre, hablo del entorno como tal, de la sociedad como tal. Entonces, celebramos este tipo de espacios y aquí estaremos cuando ustedes lo requieran con el propósito de poder aportar desde la experiencia que tenemos como sector productivo en esos procesos que mejoren todo lo relacionado con la productividad del departamento y las condiciones de las comunidades en nuestro entorno. Doctor Gerardo, muchas gracias. Muchas usted gracias, doctor Freddy. Muy amable por su participación. Bueno, este espacio, como dije inicialmente, hace parte del proceso de direccionamiento del Plan Educativo Municipal. Le agradecemos su participación en nombre de la Alcaldía de Popayán, de la Secretaría de Educación del municipio de Popayán y de Fundelíder, quien es la firma consultora para el desarrollo de este importante proyecto como es el Plan Educativo Municipal. Muchas gracias y hasta pronto.